El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 1 al 17. Hoy hablaremos acerca de las exhortaciones que el apóstol Pablo hace a una vida nueva. Exhortaciones a una vida nueva. Recordemos que esta carta fue escrita por ahí entre los años 60 y 63 después de Jesucristo, mientras el apóstol Pablo estaba prisionero esperando su juicio ya o su sentencia, y a la cual él esperaba como definitiva y de muerte. Y se escribió para combatir errores que amenazaban la fe de los cristianos, poniéndolos en el peligro de alejarse del evangelio, siguiendo falsedades sobre el conocimiento, sobre la sabiduría, o involucrándose en prácticas y rituales con ciertas rituales ajenos al evangelio de la paz y de la libertad, asumiéndolos o sumiéndolos o adquiriendo ciertas normas éticas propias del mundo secular, pero no del evangelio. Así que en esta carta vamos a ver alguna serie de principios éticos que el apóstol Pablo nos presenta. Y para el estudio de hoy vamos a dividir el texto en 4 secciones, o el estudio en 4 partes. La primera es que debemos tener una vida consona con Cristo. La segunda es que debemos rechazar lo que no conviene y que a Dios no le agrada. En tercero, que debemos vestirnos de cierta manera, y no me refiero tanto al vestido físico, sino a la vestimenta del nuevo hombre. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la finalidad de la nueva vida que nosotros tenemos? En primer lugar, debemos procurar una vida que sea consona con Jesucristo si en verdad hemos resucitado con Él. Eso es lo que nos dicen los versículos 1 al 4 de Colosenses 3. Pero vamos a ir al libro de Romanos para revisar el capítulo 6 del versículo 4, que nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los versículos 1 y 2. Cada cosa en la vida del creyente debe ser vista a la luz de la eternidad, y todo lo debemos proyectar a la luz de esa eternidad. Poned la mira, buscad, nos dice la palabra. Nuestra escala de valores debe ser la escala de Dios y no la escala de los hombres, en primer lugar, porque nosotros podemos fácilmente adquirir la escala de valores de la gente común y no apropiarnos de la escala de valores que nuestro Señor nos enseña. En Filipenses 3:20, la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cristiano debe aprender a vivir para este mundo celestial, para la eternidad, para la vida salva, para la vida con Cristo, para esta vida eterna. Y esto va a aprenderlo solamente en la comunión que va a desarrollar con el Salvador. El versículo 3, nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Estas son frases que debemos ir asimilando. Primero, si hemos muerto en el bautismo. Ahora, nuestra vida está escondida con Cristo. Aquí hay una simbología. Si habéis muerto, ¿verdad?, con Cristo en el bautismo. Y nos lleva a esa simbología de algo espiritual que pasó en un tiempo atrás en nuestras vidas. Los griegos creían que cuando la persona moría, el cadáver quedaba escondido en la tierra. Cuando nosotros creemos en Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, tomamos la decisión de morir al pecado. Y cuando nos bautizamos, estamos anunciándole al mundo que hemos muerto al pecado. Pero cuando nosotros morimos al pecado, nuestra vida queda escondida en Cristo. Los falsos maestros gnósticos enseñaban en sus libros que
bueno, que enseñaban que en esos libros se encontraban escondidos los tesoros de la sabiduría o de la falsa sabiduría y del conocimiento. Para el cristiano, Cristo es el tesoro de la sabiduría y nosotros estamos escondidos en el tesoro. Y a la vez ese tesoro está guardado en nosotros de una manera invisible para el mundo. Es un tesoro en vasos de barro que ha sido guardado. La verdadera grandeza del cristiano entonces está escondida al mundo, pero está resguardada en Jesucristo. El versículo, antes de entrar al 4, yendo a la simbología del bautismo. El bautismo para nosotros simboliza que cuando somos sumergidos, le decimos al mundo que nos está viendo que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a los placeres mundanos, y cuando salimos del agua, le decimos al mundo que hemos resucitado para una nueva vida. Ajá. Y esto que voy a decir vamos a relacionarlo con otros aspectos que vamos a ver también más adelante. El desvestirnos y el vestirnos. Para ser sumergidos en ese bautismo espiritual, nosotros tenemos que desvestirnos de lo que en realidad somos para poder asumir la vestimenta en Cristo. Cuando vamos al bautismo, nos desvestimos de una ropa física que cargamos y la ponemos a un lado. Ya en nuestro tiempo nos colocamos una bata blanca que simboliza la vida de pureza a la cual nosotros vamos a entrar y vivir, y mostramos que hay un compromiso. Nos desvestimos de una manera de vivir, nos colocamos una bata blanca de santidad que ilustra la pureza, somos bautizados, decimos que morimos al mundo y al pecado, es que resucitamos a una nueva vida cuando salimos del agua, e inmediatamente nos vestimos con ropa limpia que simboliza la vestimenta del cristiano que debe seguir. Versículo 4. Cristo nuestra vida. El apóstol Pablo así lo creyó. Por lo menos hay dos pasajes que yo puedo citar aparte de esto. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el otro pasaje muy recordado y conocido, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que esto nos lleva a que Jesucristo debe ser lo más importante en nuestra vida, debe ser más importante que aún nuestra propia existencia en este plano terrenal. Cristo debe ser lo más importante entonces. La ciencia ha determinado que el ser humano necesita 4 cosas para vivir en este mundo: agua, alimento, aire y luz. ¿Qué nos dice la Biblia? En Juan 4:14, Jesucristo dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que él dará, primer elemento necesario para la vida. El segundo, el alimento. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Agua, alimento, pero también aire. Recordemos que Jesucristo es Dios. Dios lo podemos llamar Yahvé, Jehová, y ese Dios está compuesto por Padre, por Hijo y por Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios manifestado en 3 personas. Y dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aire, aliento, agua, alimento, aire. Y el cuarto elemento, luz. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo representa para el cristiano los 4 elementos esenciales
para la vida del mismo. Por eso debe convertirse en lo más importante para el ser que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Jesucristo debe dominar el pensamiento y debe llenar la vida de nuestro cristiano. Debe ser el todo en nosotros. Sigue diciendo el texto que este Cristo que es nuestra vida, y luego seremos manifestados con Él en gloria. Pero ya este pensamiento viene enseñado tanto por el apóstol Pablo, tanto por el propio Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, como por el apóstol Juan en una de sus cartas. En Juan 17, 22 al 24, pero específicamente el versículo 24, Jesucristo dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y en primera de Juan 3:4 dice el apóstol: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Seremos glorificados, porque le veremos tal como Él es. Seremos manifestados con Él en gloria. En segundo lugar, debemos dejar atrás o desechar lo que no le agrada al Señor y que obviamente no nos conviene. En los versículos 5 al 11 se inicia acá la sección moral de la carta. Hay unas exigencias éticas para el creyente que comienza con versículos 5 al 7, hacer morir lo terrenal. Aquí hacer morir lo terrenal viene expresando la misma idea de pensamiento que dio el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y vale que eso aplica a cualquier órgano o miembro de tu cuerpo, sea la oreja, la lengua o cualquier otra parte de tu cuerpo. Es hacer morir todo aquello que te aparte de la obediencia total a Cristo, de la obediencia total a Dios, y que esto te impida entregarte plenamente al gobierno de Jesucristo en tu vida. Todo lo que te impida obedecer, entregarte y someterte al Señor debe ser amputado, debe ser eliminado. En Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y no podéis servir a Dios y a la riqueza, o no podéis servir a Dios y a los placeres mundanos, no podéis servir a Dios y a los malos pensamientos, no podéis servir a Dios y a los espíritus, no podéis servir a Dios y a los demonios, no podéis servir a Dios y a la brujería, por ejemplo. Son cosas diametralmente opuestas. Y comienza a enumerar fornicación e impureza. Es interesante notar que es la castidad la única virtud completamente nueva que el cristianismo trajo al mundo. La ética cristiana insiste en la pureza y en la castidad, en que la relación entre los sexos es algo tan precioso que su uso indiscriminado acaba con su destrucción, o su uso equivocado acaba con la desnaturalización del ser humano y la destrucción de la vida y del cuerpo, incluso del ser, tales como la homosexualidad, la bestialidad o cualquiera mancia de esto, cualquier elemento de uso del sexo de manera ilegítima, y no como se han dado algunos inclusos conocedores del texto griego y que buscan la manera
de trastornar y de cambiar lo que la palabra de Dios dice para justificar su mala actitud y su desobediencia y su mala conducta. Cuando, por ejemplo, y voy a disvariar un poquito aquí, cuando la Biblia dice que no te juntes con los hombres como con las mujeres, bueno, pero es que es lógico, no puede ser de la misma forma, pero se puede tener sexo de otra forma con ellos. Ese es el error a lo que ellos están tratando de justificar, haciendo que la palabra de Dios diga lo que no dice. Posesiones desordenadas y malos deseos que vienen a esclavizar al hombre y a arrastrarlo al mal y profundizarlos en el mal hasta destruir su vida y volverlos unos haratos. La avaricia, que es la idolatría, y no necesariamente la avaricia tiene que ser con la búsqueda de dinero. Avaricia es el deseo de tener más de lo que tú quieras. Es un deseo insaciable. Es la búsqueda despiadada del interés propio. La búsqueda despiadada de lo que a ti te importa, de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te interesa. La idea básica es la de un deseo que el ser humano no tiene derecho a tener o albergar. Es el deseo de obtener lo que no se tiene derecho a poseer. Este deseo malsano se hace prioritario en la vida del hombre, le quita el lugar que solamente le corresponde a Dios. En el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está dirigida contra el diablo, contra los demonios, sus ángeles y el pecado que destruyen aquellos por los cuales murió Jesucristo. Pero también esa ira va sobre aquellos que con soberbia rechazan al único remedio para vencer el poder del pecado, y esto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El versículo 7 dice que son cosas en las que anduvisteis en otro tiempo, cuando no eras cristiano, cuando vivíais en ella, pero al haber sido lavados, al haber sido comprados, al haber sido rescatados, son cosas a las cuales se renuncia porque te desvestiste y te bautizaste para demostrar que habías muerto a ese tipo de cosas. En Romanos el capítulo 6, el versículo 2 dice, pero antes en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En los versículos 8 al 9 hay otras cosas que nosotros debemos aprender a dejar, a despojarnos o desvestirnos. La ira y el enojo. Y aquí se usan dos palabras en griego para diferenciarlas. Una es esa ira repentina que se enciende y que muere, que puede ser como un Alka-Seltzer, que tú lo echas, se echa aquella espuma, pero después se tranquiliza nuevamente. No. Y la otra es aquella ira persistente, que se niega a ser pacificada, que se guarda allí, que se resiente, que se nutre para mantenerse y que se alimenta y busca la oportunidad para vaciarla de manera visceral, injusta y maliciosamente. Y aquí viene otra palabra, malicia. Malicia es la depravación mental de la cual surgen todos los vicios. Es un mal que todo lo invade. A veces pudiéramos decir que la malicia es la desconfianza, pero aquí no es desconfianza, estoy malicioso con aquella persona, no. Aquí no tiene que ver con eso. Aquí es con que hay algo en nuestra mente que está funcionando mal, que está generando malos pensamientos hacia cosas que no debemos, que nos va agarrando, que nos va abrazando y que nos impulsa a hacer cosas en nuestra vida que no es debida. Y viene luego la palabra blasfemia.
La blasfemia, en este contexto, la blasfemia puede ser contra Dios y es un lenguaje ofensivo o denigrante contra Dios, pero en este caso se aplica también al prójimo. O sea, incluye las palabras deshonestas, el lenguaje obsceno, lo que no debemos decir. Puede ser algo que en la cultura secular mundana sea normal. Yo he escuchado jóvenes hablar y tratarse con unas insolencias, con unas groserías que son ofensivas, para mí son ofensivas, pero ellos lo hacen de la manera más natural, como decirse, mira chico, pa tonto, vale, pero están usando vulgaridades, obscenidades y las asumen. Si nosotros como cristianos las vamos a asumir y las vamos a repetir y las vamos a decir en nuestro contexto, en nuestras conversaciones, en nuestro medio cristiano, estamos en una blasfemia contra el prójimo. Hay algunas leyes del lenguaje que nosotros los cristianos debemos aprender y debemos asumir. Nuestra conversación, nuestro hablar, nuestro trato debe ser amable. Esto que voy a decir es bondadoso, es bueno, es necesario. Segunda ley, debe hablarse lo que es puro. Y puede que algunos de nosotros seamos amigos del doble sentido, incluso el sarcasmo, la ironía, pero el doble sentido. Y tal vez pensamos que está bien. Y hay quienes están habituados a un lenguaje sucio. Incluso no tienen conciencia de ese lenguaje sucio. Y su vulgaridad es natural, le sale, le brota. Bueno, hay que aprender a despojarse de ese tipo de lenguaje. Y hay que saber que nosotros daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. La tercera ley para nuestro hablar es que debemos hablar la verdad. No debemos mentir. Tampoco debemos decir, porque una media verdad es una media mentira. Y eso se convierte en una mentira total. Y es fácil distorsionar la verdad con el silencio, con el tono de voz, con nuestras miradas o con la postura que nosotros tomemos. Podemos decir que lo que estamos diciendo no es verdad. Como cuando estamos jugando con algún niñito y le decimos cualquier cosa y le hacemos la seña al otro para que nos siga el juego. Cosas así por ejemplo. Pero dicen los versículos 10 y 11 que nosotros no solamente es despojarse, desvestirse, sino que debemos revestirnos del nuevo hombre. Pero este nuevo hombre fue creado a la imagen de Jesucristo. O sea que Jesucristo se convierte en nuestro modelo a seguir, a imitar en lo que nosotros debemos asumir en nuestra vida. El conocimiento pleno se desarrolla solo en la proporción de los progresos que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual. Y yo no lo voy a leer acá, pero usted lo puede buscar en su casa, Efesios 3, 18 y 19, donde nos trata precisamente esto. El cristianismo vino a destruir barreras. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Barreras de nacionalidad y de nacimiento. Jesucristo se acercó a la mujer samaritana. Aquella mujer sirofenicia se acercó a él. Aquel soldado romano le buscó. O sea, ya Jesucristo marcó la pauta de romper esas barreras de nacionalidad y de nacimiento, pero también de ceremonias y de rituales. Aquí la escritura nos habla de la circuncisión y de la incircuncisión, porque aquellos judaizantes querían que los gentiles también se circuncidaran. Y Jesucristo, y aquí la escritura nos habla que nosotros somos libres de esos rituales y ceremoniales, pero también de la cultura o de la incultura, de la sabiduría y de la ignorancia.
Usted puede saber, usted puede haber aprendido, pero nadie se la sabe toda. Y no estamos en grados de conocimiento, porque podemos aprender del más sencillo, como podemos aprender del más sabio, incluso lo que no se debe hacer. Diferencia de clases, esclavos y libres. Y aquí en este pasaje se habla, para hablarnos de esta ruptura de barreras, que en la iglesia no hay esas barreras, que en la iglesia no hay esas clases, que en el reino de Dios y en el pueblo de Dios no tenemos esas divisiones. Los griegos ellos se consideraban aristócratas, los judíos se consideraban exclusivos, los bárbaros eran aquellos que no hablaban griego, los escitas eran aquellos bárbaros que eran lo peor de lo peor, que eran los considerados unas bestias. Y aunque me suena a algo parecido aquí en Venezuela, no lo voy a nombrar. Y los esclavos no eran considerados seres humanos. Pero en el pueblo de Dios no hay esclavo, no hay libre, no hay bárbaro, no hay escita, no hay griego, no hay judío. Todos somos miembros de la familia de Dios. Participamos en el pueblo de Dios y tenemos una herencia en el reino de los cielos. En tercer lugar, los versículos 12 al 15 nos habla de la vestimenta que nosotros debemos tener. Y el versículo 12 comienza con 3 palabras que son términos propios asignados al pueblo de Israel, pero que ahora son aplicados a los gentiles en el pueblo de Dios, en la iglesia. Escogidos, como que tú vas al mercado a comprar frutas, aguacate, algo, por ejemplo, y vas seleccionando la mejor fruta, lo que consideras que está mejor, que, bueno, todo ese tipo de cosas. Escogidos, santos, escogidos y apartados con un propósito, y amados, apreciados, valorados por el Señor. Cada una de las siguientes virtudes que vamos a nombrar tiene que ver con relaciones personales. O sea que la Escritura le da una importancia a las relaciones personales y nos lleva a nosotros al restablecimiento de relaciones si consideramos que se han interrumpido. Que debemos ser de entrañable misericordia. Que de lo más profundo de nuestro ser salga no maldición, sino bendición. Que de lo más profundo de nuestro ser salga a ponernos al lado de la necesidad y de la miseria de nuestro hermano en la fe o ya de la persona en general. De benignidad, que es, una cosa es ser bueno, pero la benignidad es ser bueno y ser amable al mismo tiempo. De humildad, saber que ninguno es superior al otro. Que tú puedes tener 2, 3 doctorados, pero porque tengas 2 o 3 doctorados no eres superior a aquel que no tiene 6º grado. Tiene más estudios, pero incluso no necesariamente tienes más sabiduría que el otro, porque son cosas distintas. El estudio no te justifica la sabiduría, ni la inteligencia te justifica la sabiduría, son cosas aparte. Todos somos creados por Dios, solo Dios es el que es superior a nosotros. Y en la iglesia, en el pueblo de Dios, todos somos escogidos, amados y apartados por Dios, porque todos somos hijos de Dios en la iglesia, no en el mundo. Porque nos dice en la Biblia que solamente son hijos de Dios aquellos que han creído y que le han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y dice que nos habla de la mansedumbre. Y esta mansedumbre tiene que ver con la gentileza y con el dominio propio. Que aun cuando estamos confrontados u ofuscados, nosotros podamos mantener un dominio propio para tratar a los demás con gentileza. Y de paciencia. La paciencia es que no nos dejemos arrastrar a la amargura, al cólera o a la cólera y a la desesperación. El versículo 13 dice que debemos aprender
soportarnos, pero para soportarnos vamos a necesitar de la paciencia y de la mansedumbre. Soportarnos y perdonarnos. ¿Cómo nos vamos a perdonar? Con la medida del perdón de Cristo. Pedro preguntó, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. El Señor Jesucristo dijo, no, hasta 70 veces 7 la misma falta. O sea, 7 es el número perfecto, 10 es el número para lo infinito, 7 por 10, 70. Lo perfecto por lo infinito por lo perfecto debe ser nuestro perdón. El versículo 14 nos invita a ser vestidos de amor como el vínculo perfecto, puesto que es el amor, el poder de unión de todo el cuerpo, es el ligamento lo que mantiene unido el cuerpo de Cristo, es el amor que puede existir entre nosotros. Y el versículo 15 nos habla de la paz de Dios como el árbitro en el corazón que debemos tener. Esa paz de Dios la que debe dominarnos cuando nosotros estemos en cualquier situación. Una paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que nos da Jesucristo, que no es como el mundo nos la da, que es una paz superior, una paz diferente. Y en consecuencia, aprender a ser agradecidos, a expresar nuestra gratitud a Dios. Y ya la finalidad de la nueva vida viene a ser el cuarto punto, los versículos 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia, dice el versículo 16. Abundantemente, abundantemente debe morar la palabra de Dios. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a hacer que habite en nosotros? Si no la memorizamos, si no la meditamos, si no la compartimos, si no la escuchamos, debemos atesorarla entonces para que ella nos enseñe, para que ella nos exhorte y para que usemos la palabra de Dios para enseñar y para exhortarnos los unos a los otros en toda sabiduría, incluyendo alabanzas, con cánticos, con himnos y con salmos, pero aprender a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, con gratitud, para glorificar a Dios. Y debemos preguntarnos, cosa que no hacemos porque a veces actuamos bajo los impulsos y bajo las circunstancias y no pensamos, pero tratar de hacer el ejercicio mental de pensar cuando vamos a hacer algo, podemos hacer esto. Esto que voy a hacer glorificará a Dios. ¿Qué haría Jesucristo si estuviera en mi lugar en este momento? Bueno, hermanos, para esta oportunidad hemos hablado acerca de las exhortaciones a una vida nueva. Y hemos dicho que debemos procurar una vida que sea consona con Cristo si en verdad nosotros hemos resucitado con Él. Que debemos dejar atrás o desechar lo que no le agrada al Señor y obviamente no nos conviene a nosotros. En tercer lugar, debemos nosotros vestirnos de una manera especial que la palabra de Dios nos describe en los versículos 12 al 15 y que hay una finalidad en esta vida cristiana. Y esa finalidad es que la palabra de Dios mora en nosotros, que hagamos todo en el nombre del Señor, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios, y confiamos que tu palabra sanitará en nuestras vidas y podrá ser de bendición para nosotros, enseñándonos y exhortándonos. Pedimos, oh Dios, pues, que podamos meditar en tu palabra y obtener el mayor provecho de lo que nos ofreces. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Hasta nuestra próxima oportunidad.